Bienvenidos jóvenes estudiantes. En la clase grabada de hoy les voy a explicar cómo deben utilizar la herramienta Raptor para implementar el diseño en un diagrama de flujo propuesto, el cual implica el cálculo de 5 notas introducidas por teclado, en la cual se debe realizar un cálculo de un promedio y en base al resultado de esta operación aritmética, el programa, el análisis, debe ser capaz de enviar una respuesta de salida si el estudiante aprueba o no. Bien, para tal fin, como les mencionaba, vamos a utilizar la herramienta Raptor. Antes de iniciar, yo les recomiendo que procedamos hay que crear una carpeta o subdirectorio, ¿verdad? Puede ser en el escritorio de la computadora o si ustedes lo tienen en mis documentos, pueden proceder a hacerlo, ¿verdad? A través del comando nuevo, carpeta. Vamos a colocarle de nombre archivos Raptor, ¿verdad? En mi caso yo le voy a colocar para el ejemplo archivos Raptor, en el cual voy a almacenar o a guardar los archivos que editen dicha aplicación. Bien, una vez creada esta carpeta, y ahora les voy al final de esta clase, les voy a explicar el por qué se debe hacer así, ya que vamos a estar utilizando una herramienta que para su mejor uso debe ser así. Ok, bien. Entonces vamos a entrar en la carpeta Raptor Portable que ya les facilité a ustedes en la plataforma y les expliqué cómo instalarla. Bien, cómo copiarla. Vamos a hacer doble clic en el archivo ejecutable para poner en marcha nuestra aplicación. Bien, esperemos que se ejecute. Como ven, se abren dos ventanas, una que es el Raptor y la otra que también pertenece a él, pero es una consola para lo que son los mensajes de salida que se estén enviando en tiempo de ejecución, o sea, cuando estemos realizando nuestras tareas. Bien, vamos a maximizar, ¿verdad? Vamos a maximizar. Bien, aquí tenemos en sí lo que es la herramienta. Voy a explicar brevemente lo que es el entorno, ya que es una herramienta muy fácil de utilizar. Hago la observación, no es un lenguaje de programación, pero sí nos permite implementar un diseño de un análisis hecho para ver cómo lo haríamos paso a paso si el mismo arroja los resultados que queremos antes de llevarlo a un lenguaje de programación, ¿verdad? Y sin la necesidad de escribir una línea de código o líneas de código. Bien, la ventana tiene un título, ¿verdad? La barra de título de la ventana, Raptor, tiene una barra de menú donde tenemos opciones como abrir, guardar, ¿verdad? Imprimir, entre otras. Tiene una barra de herramientas estándar que contiene los iconos, los botones de acceso a las operaciones que hacemos con frecuencia, como por ejemplo abrir un documento nuevo, guardarlo, copiarlo, imprimirlo, etcétera. También tiene un área de ejecución importante, en este caso el botón Execute, que lo están observando aquí, que nos permite ejecutar o correr, como decimos en programación, lo que estemos ejecutando en nuestro diseño, ¿verdad? También un botón de pausa, que para pausar, un botón de stop o reset para detener o reiniciar nuestro diseño, nuestra aplicación. Bien, tiene un área de una barra que nos permite visualizar de forma amplia o reducida nuestro diseño en pantalla, ¿verdad? Yo lo voy a dejar en 175 con el objetivo de que se aprecie bien en el mismo video, ya que estoy grabando dicha clase, ¿verdad? Para facilitarles el taller que ustedes tienen que realizar. Bien, hago la observación que este video lo estoy haciendo para ustedes, mis estudiantes de programación, sin ningún fin de publicidad en YouTube, ya que lo voy a proceder a subir a YouTube porque la plataforma que estamos utilizando, EducaLine, muestra en el marco de los videos insertados como una URL externa los enlaces de YouTube, ¿verdad? Yo intenté hacerlo a través el Google Drive y me fue imposible. Casi no sé, bueno, tuve problemas allí. Bien, entonces tenemos una ventana principal que sería esta que está indicada con el nombre main, en la cual vamos a diseñar nuestro análisis. En programación, toda programación, en lenguaje de programación, nosotros los programas los ejecutamos desde un inicio, ¿verdad? Aquí lo vemos con la palabra start. Sigue un flujo de instrucciones en forma descendente hasta llegar hasta un final, un end. Lógico, nosotros vamos a ir insertando aquí las figuras que nos van a permitir implementar nuestro análisis, ¿verdad? Bien, tenemos un panel en lateral izquierdo
que tiene los símbolos que ya voy a ir explicando en el desarrollo de la aplicación, ¿verdad? Que nos permiten poner en ejecución nuestro análisis. Y tenemos aquí un área en blanco que sería este panel en blanco que nos va mostrando lo que se esté reservando en memoria en tiempo de ejecución. Bien, antes de empezar a implementar nuestro diseño, como una norma, Raptor requiere que nosotros le coloquemos un nombre al archivo inicialmente. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a la opción File, que quiere decir archivo. Luego elegimos el comando Save, que quiere decir guardar. Y vemos que se nos abre la ventana de nuestro explorador. Como les indicaba, yo hice la creación de un subdirectorio, una carpeta o subcarpeta, como ustedes le quieran llamar, con nombre archivos Raptor con el fin de almacenar allí los archivos que estemos desarrollando o que vaya desarrollando en esta herramienta. Así que voy a colocarles por nombre al archivo, por nombre promedio, ya que este es el, ¿verdad? Lo que vamos a realizar como nuestro primer ejemplo, primera actividad, primer taller. Ok, grabamos el archivo nombre con nombre promedio dentro de la carpeta archivos Raptor, procedemos a ejecutar, guardando, ¿verdad? Y ya tenemos que aparece el nombre de archivo acá en la barra de títulos. Como indicaba, es necesario hacer este paso primero antes de empezar a hacer nuestro diseño. Ahora bien, como antes yo le había explicado, ¿verdad? Yo tengo aquí un bloc de notas en el cual he hecho un análisis del problema a resolver, ya que en programación es útil que nosotros tengamos en cuenta que primero hay que analizar, tenemos que saber qué vamos a hacer, ¿verdad? Si tenemos un problema propuesto, en este supuesto ejemplo del cálculo de 5 notas de un estudiante, en la cual se calcula el promedio y dependiendo de la nota, el promedio obtenido, se genere una respuesta si aprueba o no dicha materia, ¿verdad? Yo aquí he colocado N1, N2 para representar nota 1, nota 2 hasta la nota 5, ¿verdad? Una división entre la cantidad, que es 5. He colocado valores, supuestos valores para el cálculo del promedio y los he encerrado entre paréntesis, en este caso para priorizar la suma, luego indicarle que se tiene que hacer una división y arrojar un promedio, ¿verdad? Esto lo hago con el fin de que se prioricen las operaciones, ya que se ejecuta matemáticamente lo que esté internamente entre un paréntesis y de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces he asignado un espacio con nombre promedio al cual le estoy asignando el resultado de dicho cálculo aritmético, en este caso el promedio, ¿verdad? Y un espacio con nombre respuesta para que me almacene si el estudiante, dependiendo del promedio obtenido, aprueba o no la materia. Entonces, esto es en sí el análisis hecho previamente antes de llevarlo a la implementación. Es decir, primero analizo qué voy a hacer, resuelvo, ¿verdad? He resuelto aquí, ¿verdad? ¿Qué operación matemática necesito? Y el resultado según las condiciones y luego implemento. Ese sería el orden en programación. No así irnos directamente a la programación, a utilizar el lenguaje para entonces a ver qué vamos a hacer. No, primero tenemos que hacer un análisis. Bien, si bien es cierto, yo voy a hacer este video solamente con 2 notas, con 2 valores. Nuevamente repito, he abreviado aquí N1 y N2 y aquí tengo unos valores ejemplos. Yo lo voy a hacer con 2 notas para no hacer tan extenso el video y ustedes en el taller van a continuarlo con el resto de los valores, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Si bien es cierto, ustedes observaron que necesito reservar espacios, así como lo utilicé en el bloc de notas, N1 más N2, ¿verdad? Y obtener valores para luego hacer un cálculo, ¿cómo lo hago acá implementándolo en esta herramienta? Bien, si observamos aquí en el panel izquierdo, donde dice símbolos, tenemos un rectángulo que tiene por nombre assignment, asignación. Este rectángulo, esta figura, me va a permitir a mí asignar nombres en memoria del computador, asignarles un tipo de datos y también nos sirve para la asignación de operaciones aritméticas. O sea que yo le puedo declarar una variable asignándole un nombre, inicializándola con un valor y después en la ejecución del programa puedo asignarle que almacene un cálculo de una operación aritmética. Entonces, una vez que esté en rojo esto aquí, ¿verdad? Yo puedo llevarlo a mi flechita como indicaba
En programación iniciamos, ¿verdad? Y vamos en orden descendente, o sea, hacia abajo. Hacemos un clic aquí. Observamos que se inserta la figura. ¿Cómo la vamos a editar? Le vamos a hacer doble clic. Bien, aquí vamos a tener en pantalla una ventana para editar la sentencia. Como ven, aquí dice Enter Statement, que quiere decir introduzca la sentencia. En programación decimos sentencia no como un castigo, sino como una línea de código, por así decirlo, ¿verdad? Una instrucción sería la palabra correcta. Entonces, en set vamos a colocar el nombre que vamos a reservar en memoria del computador para que almacene un valor. Bien, si bien es cierto, como les indicaba, acá en el bloc de notas yo he asignado nombres en estos espacios N1, N2, N3 hasta N5. Yo le voy a indicar, bueno, aquí necesito que me reserves en memoria un espacio que yo le voy a nombrar N1. Lo voy a abreviar, ¿verdad? Nota 1. Ustedes le pueden colocar valor 1, calificación 1, ejercicio 1, etcétera. Pero sí deben tomar en cuenta que no podemos hacer esto, hacer espacios para colocarle nombre a la variable. Toda variable tiene que tener 8, mínimo 8 caracteres, ¿verdad? No tan largas y sin espacio. Si le vamos a colocar un valor numérico, N1, en el caso mío acá en el ejemplo supuesto, sin espacios. Y deben ser de repente en minúscula. Yo lo voy a hacer en mayúscula con el objetivo de que se aprecie mejor en la explicación de esta clase. Bien, en la parte donde dice set, ¿verdad? Es como han visto, le vamos a colocar un nombre que se va a almacenar en memoria o se va a reservar en memoria como variable, nombre simbólico para que reciba un dato. Y acá en el to vamos a colocarle un 0, que inicialmente quiere decir que la variable va a tener un 0 como valor, pero que a la vez va a recibir un dato numérico. Puede ser entero o en punto decimal o coma flotante. No es necesario que coloquemos aquí 0.0, ¿verdad? Con indicarle 0 ya sabemos que va a almacenar valores numéricos. En lenguaje de programación sí es necesario especificar si va a ser entero, en este caso con la palabra int o integer, dependiendo de los lenguajes de programación que utilicemos, y si va a ser en coma flotante, double, ¿verdad? O float, dependiendo la longitud de dicho número a almacenar. Vuelvo y repito, aquí vamos a almacenarla un 0. Y esto, en programación, como decía inicialmente, leemos de arriba hacia abajo y las instrucciones que vamos a ir escribiendo las vamos a leer de derecha a izquierda. Lo que quiere decir aquí, observen, este 0 se le está asignando a un nombre simbólico que es la variable que le he puesto por nombre N1, ¿verdad? E inicialmente va a tener un 0, pero que en la ejecución de mi programa puede cambiar. Por eso el nombre de variable. Y como ustedes saben, ya les expliqué que voy a hacer el ejemplo con dos notas. Mientras este icono esté seleccionado, yo puedo seguir insertándolo. Recuerden, en el flujo en forma descendente, aquí, ¿verdad? Hago doble clic y voy a repetir el mismo paso. Necesito ahora reservar un nombre en memoria que se llame N2, que me va a representar mi nota 2 y que de igual forma va a almacenar un número. E inicialmente lo voy a tener en 0. Esto se hace en programación con el objetivo de decir, voy a limpiar cada vez que mi programa inicie, cada vez que vuelva a este punto, él va a limpiar los valores que hayan en las variables, ¿verdad? Para que no hayan datos que queden como residuo y arrojen valores o cálculos errados. Bien, si bien es cierto, aquí he hecho la asignación de la variable y el tipo de datos que vamos a utilizar, vamos a volver aquí, tengo el bloc de notas abierto con el objetivo de hacerles la observación, la analogía del problema. Como decía, hay que analizar, resolver y luego implementar. Ok, necesito también un nombre en memoria que me almacene un cálculo que va a ser numérico y ese nombre lo voy a reservar como promedio. Mientras esté en rojo el símbolo, repito, podemos insertarlo acá en mi siguiente figura en el diagrama de flujo. Voy a decir, bueno, necesito también que me coloques en memoria un nombre simbólico o variable, nombre de variable que se va a llamar promedio e inicialmente la voy a inicializar en 0 también para indicarle que va a recibir valores numéricos, ¿ok? Hacemos clic en Done y aquí vemos que hace lo mismo, a la variable promedio se le asigna 0. También necesitamos en mi diseño una variable que me almacene una frase o una palabra, ya sea dependiendo de la condición se aprueba o no. Así que, y esa frase va entre comillas, hago la observación. Cuando nosotros escribimos en líneas de código en un lenguaje de programación,
para que los circuitos o el compilador del programa entienda que el compilador entienda que es una cadena de caracteres o que son datos en letras, en números, ¿verdad? Lo podemos encerrar entre comillas. Tenemos que encerrarlo entre comillas. Algunos usan la comilla doble en el caso de esta aplicación que se llama Raptor. Otros lenguajes de programación utilizan la comilla simple, ¿verdad? En nuestro caso vamos a explicarlo con la comilla doble. Entonces necesitamos una palabra reservada en memoria, reservar un espacio para que almacene un valor en cadena de caracteres. ¿Cómo hago esa declaración acá? Bien, tenemos el símbolo de asignación. Vamos a hacer un clic y le voy a indicar también que necesito ahora una variable que se va a llamar en memoria respuesta. Ustedes le pueden colocar el nombre a la variable que ustedes deseen, ¿verdad? Yo en mi caso estoy colocándolo así para hacer más explícito dicho análisis. Respuesta, y que en vez de almacenarme un valor numérico, no le voy a poner un 0, ahora le voy a decir, bueno, almacéname allí una cadena de caracteres o string, como se dice en lenguaje de programación. Ahora bien, la pregunta que surge, ¿qué pasa si yo dejo solamente una comilla? El software inmediatamente al momento de hacerle el siguiente paso, el done, me va a generar un mensaje de error. Me está diciendo missing closing for string, ¿verdad? O sea que hay una parte que hace falta al finalizar en la sentencia para el tipo de datos string, o sea, o carácter. Entonces quiere decir que yo tengo que colocar las dos comillas, ¿verdad? Al momento de hacer un clic en done, vemos que procede y vamos a leer nuevamente de derecha a izquierda, perdón, aquí le estamos diciendo, bueno, inicialmente voy a colocarle a mi variable respuesta un espacio en blanco, pero que en la ejecución del programa puede almacenar un valor. Y como indicaba, siempre que volvamos acá al inicio del programa, todas estas variables van a ser inicializadas con los datos que tenemos, valga la redundancia, inicialmente, ¿ok? Entonces, ya tenemos la asignación según nuestro análisis de los espacios en memoria que vamos a utilizar para el diseño de nuestro problema. Hago la aclaración nuevamente. Yo estoy haciendo el ejemplo solamente con dos notas, ¿verdad? Para hacer las demás, la captura de la asignación y la captura de las notas, tenemos que insertarlo en nuestro diagrama. Ok, así que ahora procedemos, necesitamos hacer un cálculo, pero si ustedes observan, deben existir ya valores para entonces proceder a hacer el cálculo. Así que ahora yo necesito que en esta parte de mi programa, ¿verdad? En mi diseño haya entrada de esos valores. Como le indico aquí al Raptor que necesito un dato por entrada y hacemos de teclado y hacemos al usuario saber que debe introducirlo. Bien, si ustedes observan acá en el panel de símbolos, tenemos un símbolo de entrada de datos que dice input. Bueno, voy a seleccionarlo. Está en rojo, lo llevo acá a mi siguiente línea en mi diseño y observen que tienen una flechita que viene de izquierda a derecha, o sea, entrada. ¿Cómo lo edito? Simplemente haciendo el mismo paso, hago el doble clic y aquí me indica en un mensaje Enter prompt here, o sea, indica un mensaje aquí, ¿ok? Como yo le voy a indicar al usuario, introduce la primera nota o introduzca el primer valor o introduzca la calificación 1, como ustedes lo quieran ver, o indicarlo, es un mensaje de texto. Así que ese mensaje de texto va en cadena de caracteres, tengo que colocarlo en comillas. Y le voy a decir aquí, en el mensaje voy a decir, introduzca la primera nota. O la nota 1, ¿verdad? Como ustedes quieran. La primera nota, ¿verdad? Ok, este es el mensaje que se va a visualizar. Ahora, ¿dónde se va a almacenar? Yo he reservado una variable al inicio que dije que se iba a llamar N1. Observen que apenas escribo la N, la letra inicial, en una vista previa me muestra las variables que tengo ya asignadas, ¿verdad? Así que le voy a decir, bueno, ese dato que se capture por teclado me lo vas a almacenar en N1, que inicialmente tiene un valor 0, ¿verdad? Como lo vemos aquí, acá arriba, ¿verdad? Vamos a reducir un poquito, ¿ok? Aquí le estoy diciendo, bueno, el usuario debe ver un mensaje en pantalla que dice introduzca la primera nota. Aquí me coloco un get, ese es para decir que get es obtener, ¿verdad? Obtener, conseguir. Sería el significado en inglés, la traducción. Y que N1 iba a ser almacenado en esta variable. De igual forma necesito hacer lo mismo para la segunda, ¿verdad? Para el segundo valor. Así que simplemente ya he elegido el símbolo, hago clic en mi siguiente paso, lo edito, doble clic y de igual forma voy a escribir en el prompt, ¿verdad? El prompt
voy a escribir introduce, entre comillas, recuerden, siempre voy a hacer esa observación, introduce o introduzca, como quiera, la segunda nota. En el caso que voy a hacer el ejemplo con 2 notas solamente, ¿verdad? Introduzca la segunda nota, debe ser el mensaje. ¿Y dónde se va a almacenar esa nota? La voy a almacenar en mi variable reservada con nombre N2, ¿verdad? Ok, done. Bien, nosotros podemos ir teniendo una previsualización de qué estamos haciendo. Aquí he reducido a 100% para ver nuestro diagrama hasta dónde va. Nuevamente repito, tenemos la inicialización de las variables necesarias con sus respectivos tipos de datos y ya tenemos 2 entradas por teclado y luego un final. Aunque el programa no ha terminado aquí, vamos a hacer la ejecución. ¿Cómo ponemos esa puesta en marcha o prueba de esa ejecución? Bueno, vamos al botón que les mencionaba, Execute, ¿verdad? O ejecutar, y vamos a ver aquí en el panel lateral izquierdo, en blanco lo que va asignándose en memoria. Ok, vamos a ponerlo en ejecución. Todo lo que está en verde se va ejecutando. Observen en el panel izquierdo, se inicializan las variables e inmediatamente me aparece un input que sería mi primer entrada de datos, donde el mensaje lógicamente ya no sale con comillas, pero en la ejecución del programa, internamente para que lo interprete, el compilador, por así decirlo, tiene que estar entre comillas, pero el valor a obtener va a ser almacenado en N1. Vamos a colocar el primer valor, que es 5, como el ejemplo que tengo allá en el bloc de notas. Se pasa a la siguiente línea, ¿ok? Y vamos a ver que aquí me dice introduzca la segunda nota y está esperando un valor por teclado. Le voy a decir que 4.2 para ver el ejemplo. Y aquí, ok, y llega al final. Bien, lo que quiero que observen, ¿verdad? Es que en el panel izquierdo ya tenemos en tiempo de ejecución, ya la variable N1 no tiene 0, tiene 5. La variable N2 no tiene 0, sino tiene 4,2 y le pone otros ceros en posiciones decimal por si acaso se necesitan, ¿verdad? O si es un cálculo, arrojar otros valores decimales. Tiene la variable promedio que simplemente no la hemos utilizado porque es un cálculo ahorita mismo, ¿verdad? No lo hemos hecho en 0 y 0. Y tenemos una ventana, como les indicaba, que es la ventana de consola, que nos va a indicar en tiempo de ejecución qué se ha hecho. Aquí nos indica run complete, o sea, ejecución completa, 8 símbolos evaluados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Podemos cerrar. Como les indicaba, tenemos un botón stop o reset, detener y resetear, reiniciar. En este caso, reset es como resetear, o sea, vamos a volver a colocar todos los valores inicialmente. Eso es por si hacemos, imagínense el cálculo de varias notas de varios estudiantes. Cuando se termina el proceso de uno, se tiene que volver acá y todos los valores tienen que volver a cero y capturar nuevas notas, nuevos datos. Así que al momento de hacer aquí stop, ¿verdad? Se resetea y tenemos los valores inicialmente, ¿ok? Continuamos con el diseño de nuestra aplicación, nuestra implementación. Voy a colocarla en un porcentaje más amplio. Bien, como indicaba, vamos al bloc de notas nuevamente para que ustedes observen. Ya tenemos los datos capturados. Yo hice el ejemplo con 2 notas, ¿verdad? Capturé 2 notas. Ahora se necesita que se haga un cálculo con esas notas y que sea almacenado en una variable que tengo por nombre promedio. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esa operación. ¿Cómo lo hago? Bien, yo indicaba que el símbolo de asignación nos permite asignarle el nombre a una variable, asignarle un tipo de dato inicialmente, pero también se le puede asignar un cálculo, una operación aritmética en tiempo de ejecución. Así que una vez que ya hemos capturado ambas notas, nuestro análisis quiere decir que necesitamos una operación aritmética, que vamos a hacerla en este paso una vez ya tengamos los datos capturados en memoria, en las variables en este caso. Entonces aquí le voy a decir set, le voy a indicar la variable promedio. Esto no quiere decir que yo estoy creando otra variable, sino que ya mi variable existe. Pero ahora, en vez de tener un valor inicial de 0, yo le voy a asignar un cálculo. Ese cálculo va a ser un promedio. ¿Cómo hago eso? Yo les explicaba que yo priorizo las operaciones indicando entre paréntesis qué debe resolverse primero. Abro el paréntesis y voy a colocar, bueno, el dato capturado
en la variable N1, lo vas a sumar al dato capturado en la variable N2, ¿verdad? Y luego me vas a realizar esa suma. Posteriormente vas a hacer la división entre 2, que es una constante porque son 2 notas en el caso mío aquí, ¿verdad? Y le estoy diciendo, bueno, ahora a la variable promedio en tiempo de ejecución, en este punto me le vas a asignar el cálculo, que es un promedio de las 2 notas capturadas. Y le voy a indicar click and done. Y como observan aquí, ya tengo la asignación a la variable promedio de un cálculo de derecha a izquierda. Vamos a hacer el primer ejemplo. Vamos a poner en ejecución lo que acabamos de hacer para ver lo que tenemos. Voy a reducir para que se vea, puedan apreciar lo que estamos haciendo. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Iniciamos. Me pide el primer valor. Voy a decirle que es 5. Me pide el siguiente valor. Le voy a decir que es 4.2. Y el siguiente paso sería el cálculo del promedio. ¿Ok? Como observamos aquí, como pueden observar, observen, la primera nota, un valor de 5, la segunda nota, un valor de 4.2 y un promedio de 4.6. Ya hizo el cálculo, ya no tiene el valor de 0. Tiempo de ejecución, va almacenando los valores. La variable respuesta aún está en blanco porque no la hemos utilizado en nuestro diseño, ¿verdad? Y como bien es cierto, aquí podemos ver, el prompt nos dice cuántos objetos han sido evaluados. 9 símbolos. Podemos limpiar la ventana, podemos cerrarla y podemos hacer un stop o reset para que los datos vuelvan a sus valores iniciales. Perdón. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí hemos visto lo que sería el cálculo o la introducción de una operación aritmética. Ahora viene la parte de la instrucción selectiva. Si mi análisis previo me dice, bueno, una vez que se haya hecho el promedio, la operación aritmética, se haya almacenado en la variable el valor del cálculo, ahora la variable respuesta, pero haciendo una condición, debe almacenar un dato o el otro, o sea, aprobado o reprobado, dependiendo el promedio que se haya calculado. ¿Cómo hacemos eso? Bien, necesitamos una condición selectiva en el cual se va a tener que seguir, dependiendo de una condición que es el promedio, en este caso si es mayor o igual a 3, si es cierto debe decir, ok, el estudiante aprobó y almacenarse en la variable respuesta. Y si no aprobó, en el mismo, en el tiempo de ejecución debe seguir el otro camino, reprobado, y seguir con el flujo de datos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí en el panel de símbolos tenemos un área de selection o selección, que sería la figura que tiene el rombo para elegir un camino o bifurcación, como se dice, dependiendo de una condición evaluada. Y es el tema en estudio. Vamos a colocarlo acá, al final, una vez esté en rojo, y observamos aquí, ¿verdad?, que me coloca la figura que en teoría ustedes hicieron, ¿verdad?, que es el rombo, esto que está aquí, donde se va a evaluar una condición. Se va a seguir un camino de cumplirse la condición, ¿verdad? Aquí se va a hacer una serie de instrucciones y si no se cumple esta condición por la parte falsa, también se va a hacer una serie de instrucciones y en ambos casos debe continuar con el flujo de datos, sea una opción o la otra. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Decimos en el ejemplo acá, ¿verdad?, que el valor alojado en la variable promedio, que ya fue asignado en este caso, en este ejemplo, aquí, en esta instrucción. Entonces, ¿cómo lo voy a editar? Simplemente hago doble clic, ¿verdad?, en la figura. Y inclusive aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Dice Enter Selection Condition. O sea, introduzca la selección de la condición. Y me da unos ejemplos cómo puede hacerlo, ¿verdad? Igual, no es igual o distinto. Si un arreglo, la posición es menor. Si es mayor o igual. Si es menor o igual. Ok, ¿qué le voy a indicar yo aquí? Yo le voy a decir, bueno, evalúame la variable, escribo promedio, que es la que tiene el valor, ¿verdad?, en memoria. Si esa variable promedio es la condición lógica, la tenemos siempre nosotros que analizar como programadores. Yo se las estoy indicando ahorita mismo porque es un ejemplo, ¿verdad? El primer ejemplo para que ustedes lo tengan de guía y las asignaciones que yo les coloque
para evaluación, ustedes la van a tener que analizar y entonces utilizar los diagramas o los símbolos necesarios, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué vamos a evaluar aquí? El dato almacenado en promedio, pero tiene que ser condicionado, ¿verdad? Así que si ese promedio es mayor o igual a 3, ¿qué quiere decir esto? Si el estudiante obtiene un 3, debe seguirse la parte cierta. Si el estudiante tiene un 3,1, se cumple la parte cierta. Si el estudiante tiene un promedio de 2,9, ya no cumple con esa condición y se tiene que ir por el camino de la respuesta no. Así que vamos a hacer un clic aquí y observen la condicional cómo se coloca. Voy a ampliarlo un momentito para que la puedan apreciar mejor, que es lo que nos interesa. Tenemos la variable promedio, ¿verdad? Con la condición, un signo de comparación mayor o igual a 3. Si el promedio es mayor o igual a 3, entonces, ¿qué se debe hacer? Tenemos que hacer una asignación a la variable respuesta que inicialmente está en blanco. Así que para hacer una asignación, ¿qué tengo que hacer? Un clic aquí. Luego, voy a insertar aquí mi instrucción y bueno, simplemente le voy a decir, tal como hice la asignación a la variable promedio en tiempo de ejecución, acá le voy a decir, ok, a esta variable me le vas, que se llama con respuesta, con nombre respuesta, le vas a asignar, si esto es cierto, la condición en mi ejemplo dice que aprueba, así que vamos a colocar aquí, entre comillas, recuerden todo lo que es mensaje, texto, cadena de caracteres, string, chart, ¿verdad? Como lo quieran ver, tiene que ir entre comillas. La condición es aprobado en tiempo de ejecución. Aprobado. O sea, el estudiante, ¿verdad? O estudiante. O alumna. Alumno, alumna aprobada o reprobado. Ok, bien. Entonces, aquí entre comillas, como este es el camino cierto, si esto se cumple, simplemente le digo, bueno, a la variable respuesta me le asignas aprobado. Pero ¿qué pasa si en mismo tiempo de ejecución no se cumple? Bueno, también necesito que me insertes aquí en la parte negativa o falsa, que en tiempo de ejecución, vamos a esperar un momentito que se me hizo tildar la máquina. Ojalá no. Ok, aquí está, bien. En tiempo de ejecución, si no se cumple esa condición a la variable respuesta, ¿verdad? Respuesta, le vas a asignar, entre comillas, recuerden que es un valor de cadena de caracteres, reprobado, ¿verdad? En el caso del estudiante, reprobado, y hacemos un clic en no. Y tenemos la explicación de la condicional. Una vez se obtienen los datos de entrada, se hace un cálculo, se almacena en una variable, esa variable se va a condicionar, va a ser la que va a establecer el camino a seguir. Si la condición se cumple, pasa por un camino de ser cierto. Si no se cumple, va por otro camino de no cumplirse, valga la redundancia. Entonces, se continúa por el flujo de datos en cada instrucción, ¿verdad? De ser cierto, viene por aquí y continúa la ejecución acá. ¿Qué necesitamos nosotros de repente? Bueno, vamos a poner en ejecución nuestro análisis para ir viendo qué acabamos de hacer. Vamos a ponerlo en 100. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo, a correrlo y vemos, ¿verdad? Inicialización cada vez que el proceso se repite. Necesitamos la captura en pantalla de un dato. Vamos a colocar 5. El mismo ejemplo. Vamos a colocar 4,2, que es el otro ejemplo acá. La otra nota. Y observen. ¿Ok? ¿Y qué camino siguió? Bien, evaluamos esto aquí. Primera nota 5, segunda nota 4,2. El promedio ya alojó un promedio, un valor de 4,6 o 4,6 y la variable respuesta siguió el camino por acá y arrojó aprobado, ¿verdad? Aprobado porque el promedio es mayor o igual a 6. Aquí nos preguntaríamos, ¿es 4,6 mayor o igual a 3? Sí, así que ejecuta por este camino y termina acá. Vamos a hacer un ejemplo reprobando al estudiante, ¿verdad? Vamos a hacer un clear aquí, vamos a cerrar la ventana, vamos a hacer un reset, ¿verdad? Y vamos a ejecutar nuevamente y vamos a fracasar a un estudiante, ¿verdad? Con notas fracasadas. Vamos a ver. Primer valor, vamos a colocar 1,9.
Segundo valor, vamos a colocar 2,8. Vamos a ver qué hace nuestro programa. Se fue por la parte falsa, ¿verdad? O sea, se hace la pregunta, ¿es 2,9? El promedio es 2,3. Ok, ¿es 2,3 mayor o igual a 3? No, así que la respuesta en tiempo de ejecución va a almacenar reprobado, como vemos aquí. Ahora bien, para ya finalizar nuestro análisis, nuestro diseño, vamos a indicar estos datos en un símbolo de salida, ¿verdad? Observen que aquí tenemos input y output, ¿verdad? Vamos a indicarle los valores lo que estamos viendo aquí, lo vamos a almacenar acá y que se muestren en la ventana de consola. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a indicar a través de un output, aquí, ¿verdad? Yo le voy a indicar primero, voy a editarlo, voy a hacer doble clic y aquí voy a escribir, bueno, como va a ser un mensaje que quiero que vea el usuario, voy a indicarle el promedio es, y a la vez quiero que se muestre el dato en memoria, tengo que hacer una concatenación. Concatenar es como hacer un enlace de una frase, ¿verdad? Con un valor almacenado en memoria, con un nombre de la variable que almacena un valor. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos una frase que indique el promedio es, así que como es una frase la vamos a poner entre comillas y vamos a escribir el promedio es, le voy a colocar 2 puntos e inmediatamente va a haber un espacio para que no salga tan pegadito, ¿verdad? En el nombre de la variable. Voy a colocar un signo de más como si fuera a ser una suma, pero en realidad no es una suma. En programación le denominamos concatenar. Una cadena de caracteres con un nombre de una variable que lógico va a mostrar un valor en tiempo de ejecución. ¿Qué quiero que se muestre? La variable promedio, que lógicamente va a tener un valor, ¿verdad? Eso es concatenar, ¿verdad? Observen, comillas, signo de adición y el nombre de la variable. Done. A la vez necesito que en un input me muestre otro mensaje acá, si el estudiante aprobó o reprobó, aquí, para que salga como salida. Y voy a hacer el mismo procedimiento. ¿Ok? Le voy a indicar, bueno, ahora entre comillas vas a colocarme estudiante, voy a dar un espacio para que no quede pegado a la variable, estudiante, voy a colocar el signo de adición y voy a colocar la variable respuesta. Respuesta. La respuesta, ¿verdad? Ok. Bien, observen, entre comillas la palabra estudiante. Escribí mal aquí. Estudiante, ¿verdad? Cierro la comilla, el signo de adición y la variable que sería respuesta. Y hacemos un clic en Done. ¿Para qué? Estos mensajes van a ser de salida. Aquí vemos que se coloca una flecha indicando hacia acá. Ok, voy a guardar mi diseño. Procedo a guardarlo. Y vamos a ponerlo en ejecución a ver qué obtendríamos. Primero ponemos un stop, ¿verdad? Para reiniciar, ponemos en inicio nuestro programa. Vamos a ver. Ok, nos está pidiendo la primera nota. Vamos a colocar un 2,8. La segunda nota, vamos a colocar un 3,1. Ok, el promedio es 2,9. Ok, y aquí vamos a ver que lo que estamos mostrando acá en tiempo de ejecución, las notas 2,8, 3,1, un promedio de 2.9500 y el programa decidió que fue este camino y fue reprobado. Igual forma lo tenemos aquí, ¿verdad? El promedio es lo que indicaba acá, ¿verdad? El promedio es y el valor de la variable 2.9500. Estudiante reprobado, ¿ok? Bien, jóvenes, hasta aquí he hecho la explicación de cómo tienen que utilizar esta herramienta muy útil
inclusive podemos decir programar sin estar introduciendo líneas de código. Y de esta forma, si vemos que nuestro análisis se ejecuta sin error, entonces podemos llevar a un lenguaje de programación estas mismas instrucciones e implementarlo. Espero que esta clase haya sido de su provecho y a la vez les sirva para cualquier consulta en clases futuras de cómo utilizar esta herramienta para poder resolver otras asignaciones. Bien, que tengan un excelente